legado de Pitágoras, parte 2. Larsa, una ciudad en el sur de Irak, fue una vez el centro de una próspera civilización mesopotámica. Aquí se encontraron en 1923 varias tablillas de arcilla de la época babilónica. Una de ellas contenía una serie de números secretos. Nuestra búsqueda de esta tablilla de arcilla nos ha traído a Manhattan, en el corazón de Nueva York. La Universidad de Columbia es una institución centenaria con una larga tradición intelectual. La universidad se siente especialmente orgullosa de su biblioteca, compuesta por más de 6 millones de libros. Aquí se almacena una cantidad importante de materiales extraordinarios que contienen información valiosa. El que nos ha traído aquí es un registro matemático realizado por los babilonios. Es conocido como Plimpton 322, en honor a George Plimpton, que en sus tiempos controlaba el coleccionismo de piezas únicas. Muy pocas veces se pone a disposición del público, pero en nuestro caso han hecho una excepción. Fue realizado hace 3.700 años por los babilonios. No existe seguridad absoluta de dónde fue encontrada esta tablilla. No se sabe dónde apareció. Así que la mayoría de las tablillas babilónicas fueron compradas a gente que las había robado de alguna parte. Y en el caso de Plimpton 322 estoy bastante seguro de que no se sabe dónde apareció. Sabemos que en alguna parte del sur de Irak, pero poco más. Los eruditos creen que esta tablilla de arcilla del tamaño de la palma de una mano fue en su momento parte de una tablilla mayor que se rompió. La tablilla tiene 4 columnas con números escritos en orden siguiendo el antiguo sistema de escritura llamado cuneiforme. Cuando fue encontrada, los eruditos pensaron que podía ser el libro de contabilidad de un mercader. La tablilla fue descubierta en 1923 por Edgar Banks, arqueólogo y tratante de reliquias antiguas. Hicieron falta 2 décadas para comprender su contenido. ¿Qué ocultan estos números secretos? No importa su significado, no importa su propósito exacto. Lo que demuestra es que los babilónicos poseían una gran cantidad de técnicas de cálculo bastante sofisticadas que en realidad no llegamos a entender. En otras palabras, las matemáticas babilónicas contienen una cierta parte oculta. No tenemos la más mínima idea de qué es lo que le decía un matemático babilónico a otro cuando no estaba escribiendo algo en tablillas de arcilla. Es un vacío total en la pantalla, por decirlo de alguna forma. Es un auténtico misterio. Plimpton 322 es muy sofisticada independientemente de su propósito y demuestra que en Babilonia sabían muchísimo más de lo que sabemos que sabían. Los primeros en interpretar el orden y significado de estos números fueron Otto Nussbauer y su alumno, Abraham Sachs. Descubrieron que cuando elevaban al cuadrado 169 y 119 respectivamente, formaban la base y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El resto de números también seguía la misma regla. En Plimpton 322 están escritas las longitudes de 2 lados de 15 triángulos rectángulos diferentes. Son los triángulos rectángulos que vemos en el teorema de Pitágoras. Esta tablilla sí tiene muchos ejemplos, pero esos triángulos tienen lados enteros, como 3, 4, 5, 5, 12, 13. Sin embargo, el teorema de Pitágoras es mucho más general.
No solo habla de triángulos de lados enteros, incluye triángulos que pueden tener como longitudes bordes arbitrarios, y las tablillas no contienen ningún ejemplo sin lados enteros. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este es el conocido teorema de Pitágoras. No cabe duda de que es bastante sorprendente. Un milenio antes de que Pitágoras hubiera venido al mundo, los babilonios de hace 3700 años ya entendieron este importante concepto matemático. ¿Cuál es entonces la razón por la que nos referimos a él como el teorema de Pitágoras? Nadie sabe quién fue el primero en demostrar el teorema. Generalmente se considera que la primera demostración la realizó Pitágoras, a pesar de que esto es algo imposible de verificar. Pero se ha convertido en una tradición, se le llama el teorema de Pitágoras. Nadie más ha reclamado su autoría, pese a que el teorema era conocido, en casos especiales, en muchas civilizaciones aparte de la griega. Era conocido en Babilonia, en la India, en China, y todas estas civilizaciones tenían sus propias demostraciones, algunas de las cuales podrían haber precedido a la de Pitágoras, pero nadie lo sabe con certeza. El filósofo y matemático griego Pitágoras ya era hace 2600 años un hombre famoso. Consideraba que todo está compuesto por números. Pasó 20 años en Egipto dedicándose a este concepto a través del estudio de la geometría y la astronomía. Después de volver a Grecia enseñó aritmética, geometría, música y astronomía, entre otras asignaturas. La sociedad pitagórica consideraba que un nuevo teorema como este, capaz de revelar las propiedades ocultas de la naturaleza, era una revelación divina. Pitágoras se esforzó por entender la armonía de su mundo a través de las matemáticas. Aquellos que se unieron al círculo íntimo de la sociedad pitagórica vivían juntos en su colegio sin poseer pertenencias personales. Disfrutaban de una vida sencilla, prestando atención nada más que a sus estudios. La técnica de enseñanza de Pitágoras estaba envuelta en secreto y nos es conocida solo a través de la leyenda. Vivían en comunidad. Muchos descubrían nuevos conocimientos y los presentaban en nombre de Pitágoras. Solo prestaban atención a la búsqueda de la verdad. Para ellos la matemática era como una religión que despejaba la mente. Acabarían conociendo muchas características especiales de los números que estudiaban. La sociedad pitagórica dividía los números en impares y pares, refiriéndose a los impares como masculino y a los pares como femenino. De especial importancia desarrollaron además figuras para expresar números y las relaciones entre ellos. A través de sus meticulosas búsquedas, descubrieron por primera vez el así llamado número perfecto. Un número perfecto es aquel en el que la suma de sus divisores propios positivos, sin incluirse él mismo, equivale al propio número. Consideraban que un número perfecto era la clave del orden básico del universo. Siglos después, San Agustín diría que se tardaron 6 días en crear los cielos y la tierra, porque el 6 es un número perfecto. La sociedad pitagórica pensaba que no eran los materiales los que formaban la base del mundo, sino la relación entre los materiales. La armonía sostenida era sumamente importante. Pitágoras fue uno de los primeros en utilizar términos como armonía y cosmos. También acuñó el término filosofía. Afirmó que la relación entre materiales es armonía, así como también los números y la música. Él era capaz de ver la relación. Pensaba que los números expresaban la armonía y, por lo tanto, explicaban todas las cosas. Las historias sobre Pitágoras son casi míticas, cubiertas con el paso del tiempo de un velo de misterio. Observó el diseño del suelo de mármol del templo y entendió el profundo orden de los triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras afirma que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Según este teorema, si un triángulo tiene dos lados cortos de 3 y 4, entonces la hipotenusa tendría que ser 5. Los 3 números naturales que forman el triángulo rectángulo se llamarían a partir de entonces triples pitagóricos.
Según la leyenda, después de este descubrimiento, Pitágoras hizo una ofrenda de 100 cabezas de buey a los dioses. Su teorema era precioso y perfecto. Gracias a Pitágoras, creemos que la matemática occidental nació en Grecia. La base central de la matemática griega era la lógica. Utilizaban la lógica para demostrar cosas a través de figuras. Y así es como consolidaron su conocimiento del mundo. Mucha gente sabía sobre estas cosas a través de la experiencia. Se sabía de casos en los que los lados de un triángulo eran 3, 4 y 5. Pero él demostró, en forma de teorema, que a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado se aplica a todos los casos de un triángulo rectángulo. Con este conocimiento sintetizó una gran cantidad de información. La matemática de los triángulos rectángulos, junto con el teorema de Pitágoras, formaron la base de la geometría de la antigua Grecia e incluso su civilización. Los templos griegos eran maravillosos, preciosos edificios que revelaban de forma sutil la geometría que tanto amaban. Este enorme anfiteatro fue diseñado conforme al equilibrio apropiado y la proporción armónica. Es sorprendentemente bello porque la proporción le aporta una sensación de estabilidad. Un ladrillo que parece accidental oculta un secreto, mientras que un pilar esconde una verdad matemática. Entre ellos, uno puede encontrar una sección dorada que los antiguos griegos llamaban el ratio más perfecto y armónico. Para llegar a él dividimos los lados de un cuadrado en cuartos idénticos e inscribimos dentro de uno de ellos un cuarto de círculo. A partir de ahí creamos un punto que se encuentra con la línea de base. Tiene un ratio de 1.618 a 1, conocido como el número dorado o la proporción áurea. El suelo y los lados del Partenón tienen rectángulos basados en la proporción áurea. En la famosa Venus de Milo podemos ver la proporción áurea más bella y estable. La sociedad pitagórica encontró esta proporción áurea en su propio logo, el pentagrama. Las líneas diagonales de un pentágono forman una estrella con otro pentágono dentro de ella. Todas las líneas de la estrella siguen la proporción áurea. Al pentagrama de la sociedad pitagórica se le consideraba la más hermosa de las figuras. El teorema de Pitágoras había quedado oculto en la leyenda, pero finalmente, 3 siglos después de su muerte, en Alejandría, Egipto, fue dado a conocer al mundo. Alejandría, una ciudad portuaria al sur del Mediterráneo, era en aquella época un importante centro del comercio marítimo. Hace 2300 años, Alejandro Magno conquistó este lugar y ordenó construir una nueva ciudad. Su plan era convertir Alejandría en el centro del conocimiento mundial. Aquí construyeron el faro de Alejandría, el mayor del mundo por aquel entonces. Pese a que el faro de Alejandría ha desaparecido, continúa siendo considerado, junto a las pirámides de Egipto, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En su parte superior, un observatorio, desde donde la gente podía ver a kilómetros y kilómetros de distancia, dominaba el inmenso Mediterráneo. La luz del faro podía divisarse desde una distancia de 43 kilómetros mar adentro. El faro de Alejandría era una guía para los barcos del Mediterráneo. Puede que también aquellos navíos atrajesen eruditos y libros, sumando su conocimiento al almacén de información de Alejandría. En la biblioteca de Alejandría se acumulaba el saber del mundo entero. Hace 2300 años, la biblioteca de Alejandría era la mayor del mundo.
contenía incluso un museo. 4 siglos después, sin embargo, se consumió en llamas durante una guerra civil. En 2002, la UNESCO y el gobierno de Egipto reabrieron una nueva biblioteca para volver a traer la gloria de la antigua. Hace 2300 años, el conocimiento de los pueblos que comerciaban en aguas del mar Mediterráneo estaba aquí reunido, en la Biblioteca de Alejandría, permitiendo la integración del conocimiento griego en matemáticas, ciencia y filosofía. La antigua Biblioteca de Alejandría era el corazón de la ciudad portuaria de Alejandría. Alejandro murió joven y Egipto comenzó a ser gobernado por la dinastía tolemaica. Estos gobernantes macedonios de Egipto ordenaron la recopilación de la información más preciada del mundo para ser almacenada en la Biblioteca de Alejandría. Recogieron libros preciosos de los barcos que atracaban en puerto, junto a libros de Atenas, del mundo árabe y del resto de Egipto. Su idea era quedarse los originales y devolver copias a los propietarios. En algunos casos, simplemente compraban los libros. En otros se los quedaban a la fuerza. Hemos realizado unos gráficos generados por ordenador del aspecto que debió haber tenido la biblioteca hace 2300 años. Este fue el primer centro de investigación del mundo. Muchos grandes eruditos se reunían aquí para hablar sobre sus estudios y enriquecer su saber. En las estanterías se almacenaban rollos de papiro egipcios. Se dice que aquí se guardaban entre 200.000 y medio millón de rollos de papiro. A semejante escala, tal vez pueda llegar a ser verdad que todo el conocimiento de la época estaba aquí almacenado. Uno de los eruditos más renombrados en trabajar y reunirse aquí fue Euclides, una figura destacada en el desarrollo de la geometría. Aquí guardaba Euclides la copia original de su Geometría de Euclides, el texto matemático principal de la época. Durante mucho tiempo este fue el segundo libro más leído después de la Biblia. Euclides había logrado con este libro una síntesis de todo el conocimiento matemático de los antiguos griegos. El Euclides comienza con afirmaciones bastante elementales, pero hacia el final del libro ya comienza a hablar de temas extremadamente complicados que no son en absoluto intuitivamente evidentes, pero que a través del razonamiento se sabe que son, no obstante, verdaderos. Lo cierto es que es una estructura interesante y preciosa. La primera demostración en la geometría de Euclides en la que se utilizan figuras es el teorema de Pitágoras, usando una escuadra. Existen muchas formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Uno es utilizando el ratio de dos triángulos similares. Un segundo sería el método algebraico, mientras que un tercero, el método geométrico, está basado en una comparación de tamaños. Durante el transcurso de los 2 últimos milenios se han realizado más de 300 demostraciones del teorema de Pitágoras. Y no solo han sido matemáticos los que han demostrado este teorema. En 1837, un corredor de bolsa londinense de nombre Henry Perigold demostró el teorema con el elegante método del corta y desplaza. James Garfield, el 20º presidente de Estados Unidos, también ofreció una demostración.
¿por qué ha habido tanta gente en los últimos 1000 años capaz de demostrar este teorema de tantas formas distintas? Bueno, el teorema es muy fácil de enunciar y es un resultado sorprendente. El hecho de que en cualquier triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así que, considerando lo simple que es de entender, no es sorprendente que mucha gente haya querido intentar demostrarlo. En matemáticas, las demostraciones son el camino por el que ha peregrinado el viajero que finalmente ha llegado a su destino. Efectivamente, es posible que personas con el mismo destino hayan tomado caminos diferentes, pero existe una condición: el proceso de llegar a la demostración debe ser claro y lógico. Sin una demostración nadie puede creerse nada. El ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero lo que está bien debería tener ciertas razones sobre las que creérselo. Las razones son la demostración. Del mismo modo que lo que sustenta a una nación es la justicia, las demostraciones sustentan los fundamentos de la matemática. Las demostraciones hacen bellas a la matemática y convierten en significativa la vida de un matemático. Con el paso del tiempo, Pitágoras descubrió algo que no quería descubrir. En aquellos días la gente solo utilizaba números naturales, números enteros como 1, 2 o 3, o fracciones, es decir, un ratio entre dos números naturales. En la sociedad pitagórica se consideraba que cualquier número podía ser expresado como el ratio de dos números naturales. Pero se dieron cuenta de que la diagonal de un cuadrado con lados de longitud 1 no puede ser expresada como una fracción basada en números enteros. La longitud de esta diagonal fue un radical que empezaba con 1.414. Tenía dígitos interminables. Señalaba el descubrimiento de los números irracionales. Este descubrimiento, no intencionado, provocó considerable confusión. Hasta entonces, habían creído que todas las verdades del mundo podían ser explicadas con números, pero estos números irracionales sacudieron el núcleo de su fe. Su existencia provocó profunda perplejidad en Pitágoras. Los llamó alogón, que quiere decir algo que no se puede expresar. Los números irracionales se convirtieron en secretos que los discípulos de Pitágoras debían llevarse a sus tumbas. Cuando descubrieron que la diagonal de un cuadrado unitario de 1 por 1 no era el ratio de dos números enteros, se sintieron conmocionados. Y no querían trastornar su teoría de que todo dependía de números enteros. Así que posiblemente esta sea una de las razones por las que lo mantuvieron en secreto. Pero lo cierto es que guardaban en secreto casi todos sus resultados. Jamás escribían nada, ni siquiera cuando llegaban a un descubrimiento. Siempre se comunicaban de forma oral. No existe constancia escrita de nada de lo que llegó a hacerse en el colegio pitagórico. Pero no existen secretos que puedan guardarse para siempre. Para Hipaso, un erudito pitagórico, enterarse de que había números que no estaban hechos de números naturales finitos fue un descubrimiento abrumador. Gracias a él, el secreto fue desvelado. Según la leyenda, Hipaso rompió las normas de la sociedad secreta pitagórica y reveló a otros la existencia de los números irracionales. Era como un cáncer que amenazaba su sociedad. Si la verdad de estos números irracionales inexplicables se daba a conocer al mundo, temían que se destruyese la misma fundación de la sociedad pitagórica y su credo de que los números son la realidad esencial. Los atormentados alumnos de Pitágoras finalmente llegaron a una difícil solución. Al día siguiente, antes de que todos los demás se despertasen, los alumnos salieron al mar con Hipaso.
La sociedad había descubierto los números irracionales, pero mantuvo el concepto en secreto. Aquellos no eran meros números, sino un interminable nuevo mundo matemático que amenazaba el suyo. Hipaso fue sacrificado al mar Mediterráneo. Y por consiguiente, el descubrimiento de los números irracionales por parte de los pitagóricos se perdió en la historia, por lo menos durante un tiempo. ¿Desde hace cuánto tiempo se sabía de la existencia de los números irracionales que no pueden expresarse a través de números naturales? La tricentenaria Universidad de Yale posee la segunda mayor biblioteca del mundo, una inmensa colección de 12 millones de libros. Uno de los volúmenes más famosos aquí guardados es la Biblia de Gutenberg, la primera Biblia en ser impresa. En esta biblioteca, en la que uno puede ver los antiguos libros de nuestro mundo y otros materiales previos, es posible contemplar un objeto que cuenta la historia de las matemáticas. Es una tablilla de arcilla babilónica llamada YBC 7289. El profesor Christopher Anastasakis estudia matemáticas antiguas a través de las tablillas babilónicas de arcilla. Sorprendentemente, los números cuneiformes de la tablilla de arcilla y sus imágenes tratan sobre un triángulo rectángulo. La verdad es que es bastante interesante, porque después de todo el teorema de Pitágoras ya se conocía 1000 años antes de Pitágoras. Eran genios, creo yo. Bueno, sí, eran buenos. Sí, los seguimos admirando, todavía. Hace 3700 años, los babilónicos no utilizaban un sistema decimal en base 10, sino un sistema sexagesimal en base 60. Si desciframos los números de esta tablilla, nos saldrían 1, 24, 51 y 10. Si lo pasamos al sistema decimal, obtenemos un número que comienza 1.4142, un número irracional infinito. Hoy en día es más conocido como la raíz cuadrada de 2. Los babilónicos conocían la existencia del número irracional para la raíz cuadrada de 2, también llamado 2 radical, hace 3700 años. Si cogemos un punto 414, ¿correcto? Y lo elevamos al cuadrado, tenemos un punto 9994 que se acerca mucho a 2. El cuadrado de 2 no puede escribirse como una fracción. En otras palabras, no existe la fracción p dividido por q, tal que p dividido por q al cuadrado es igual a 2. Y esto ya lo sabían los antiguos griegos. Así que no puede escribirse en una fracción simple. Hay que utilizar aproximaciones. Y eso es lo que es un número irracional. No tiene ratios simples, de número entero a número entero. El reto del ser humano por encontrar el final de números irracionales infinitamente largos comenzó hace mucho tiempo. Esta es la isla italiana de Sicilia, en pleno mar Mediterráneo. Siracusa es un popular centro vacacional situado en la costa este siciliana. Es también la ciudad natal del histórico matemático Arquímedes, célebre por correr desnudo por la ciudad tras descubrir el bien conocido principio de Arquímedes mientras se estaba bañando. En 1965,
La construcción de un hotel en el centro de la ciudad atrajo la atención de los habitantes de Siracusa. Acababan de encontrar una tumba. Y se creía que era la tumba del mismísimo Arquímedes. El terreno que rodea a la tumba continúa hoy conservado en buen estado frente al hotel. La búsqueda de objetos dejados atrás por Arquímedes hace 2200 años todavía continúa. Existen muchos matemáticos que ya en la antigüedad eran famosos. Pero Arquímedes era especialmente conocido por su forma de aplicar las matemáticas al mundo real. Trasladó su filosofía de conocimiento práctico a generaciones posteriores, incluyendo pensadores de la talla de Leonardo da Vinci o Isaac Newton, gente que entendió perfectamente su trabajo y su espíritu. Si se le pregunta a cualquiera cuáles son los matemáticos más grandes de todos los tiempos, Arquímedes siempre está en la lista. En el hall de entrada de un instituto de Siracusa, una estatua de Arquímedes. Fue un gran técnico, el descubridor de la ley de la palanca. Fue también el inventor de un temprano sistema de bombeo llamado la rosca de Arquímedes, así como de la catapulta. Su motivación tras estas creaciones era su interés por las matemáticas. Cuando Siracusa se encontraba sitiada por las tropas romanas, demostró su talento como inventor. Hasta su muerte, Arquímedes se entregó a la geometría con la esperanza de encontrar la verdad oculta de los círculos y las esferas. Fuese a donde fuese, procuraba ampliar sus estudios, incluso dibujando figuras en el suelo. Para Arquímedes el círculo era lo más perfecto y lo más hermoso que se podía contemplar. Se pensaba que las características de la esfera, contempladas como un círculo tridimensional, aportaban un entendimiento total del Sol y de la Luna. Para Arquímedes, el círculo y la esfera eran las llaves que abrían un mundo de misterio. Y un día, mientras estaba midiendo la circunferencia de un círculo, descubrió una característica importante y común a todos los círculos. Su circunferencia era un poco mayor que 3 veces la longitud del diámetro. Más precisamente, el ratio era de 3,14, un número que acabaríamos conociendo como pi. Para la gente de entonces, pi era un conocimiento útil para medir a qué distancia se había desplazado un carruaje o la cantidad de madera que se necesitaba para construir una estructura. Arquímedes se propuso determinar el valor exacto de pi. Para poder hacerlo de forma precisa, comenzó con un hexágono y luego dibujó una serie de polígonos cuyo centro era el mismo que el del círculo. Para cuando los polígonos tenían 96 lados, supuso que pi era mayor que 3,14 y menor que 3,142, porque el círculo era más largo que el perímetro del polígono inscrito en el círculo, pero más corto que el perímetro del polígono que rodeaba el círculo. La gente llevaba mucho tiempo preguntándose por este número. Este ratio es un poco mayor que 3, 3.1415, etcétera, etcétera. Y es normal que se preguntasen, ¿qué es este número? Los pitagóricos dudaban, ¿es un número racional? No es un número racional, pero no es fácil demostrar que no lo es. Arquímedes se convirtió en parte vital de la historia de las matemáticas cuando demostró que este número pi también surge cuando calculas el área de un disco circular. El concepto de infinito
Era una clave para abrir este nuevo mundo. Y la primera puerta de entrada a este mundo se encontraba en el triángulo rectángulo. Durante miles de años, el teorema de Pitágoras fue considerado una verdad inmutable. La diferencia más importante entre las matemáticas griegas y las matemáticas previas era que los griegos tenían esta idea de que tienes que demostrar los teoremas y la idea de que si comienzas con unas cuantas suposiciones, los llamados axiomas, entonces utilizando nada más que la lógica y las reglas básicas de las matemáticas, vas derivando más y más teoremas. Y yo creo que ese es el más importante de los inventos griegos. El teorema de Pitágoras, una característica fundamental de los triángulos rectángulos, se convirtió en la base para reconocer y medir. A través de un proceso llamado triangulación, que utiliza ratios de triángulos similares, se puede medir la altura de montañas o barcos. El teorema de Pitágoras es un concepto asociado a una figura bidimensional, pero se utiliza para medir distancias entre puntos en un espacio tridimensional. Es muy útil en la matemática moderna. Es la fundación de casi todos los cálculos de naturaleza práctica en geometría. Así que en la matemática moderna utilizamos sistemas coordinados. Tenemos un eje X yendo por aquí y un eje Y yendo por allá. Y queremos saber cuál es la distancia entre dos puntos. Pues para poder calcular la distancia tenemos que conocer el teorema de Pitágoras. Es el cálculo básico en toda la, digamos, geometría informatizada, en el mundo del grafismo por ordenador, etc. En cuanto empiezas a escribir programas que dibujan imágenes, tienes que utilizar el teorema, así que es un poco como la base sobre la que se sustenta toda la geometría coordenada. Entonces, ¿es verdadero este santificado teorema de Pitágoras en todos los casos y espacios? Hemos abandonado el aula y traído el triángulo a un espacio grande dentro del mundo real para demostrar la exactitud del teorema. Utilizando satélites y la tecnología más avanzada, hemos obtenido los puntos precisos de un gigantesco triángulo rectángulo, comenzando con un estadio de béisbol en Seúl, la capital de Corea del Sur. Otro punto está en el puerto de Muko, en la misma latitud que Seúl. El tercer y último punto se encuentra en una playa junto al arroyo de Kumgang, en la misma longitud que Seúl. Comenzando en el campo de béisbol de Seúl, hemos creado un enorme triángulo rectángulo. Las longitudes de los tres lados de este triángulo se han calculado utilizando el teorema de Pitágoras. Según el teorema, el cuadrado de la hipotenusa de este triángulo rectángulo debería ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Pero hemos acabado con un resultado diferente. Nuestro gigantesco triángulo rectángulo no ha cumplido lo que predijo el teorema de Pitágoras. ¿Significa esto que el teorema de Pitágoras es incorrecto? Los resultados nos dejarían pugnando en busca de respuestas.